Dios es bueno, amén. El salmista decía, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, ¿no? Y los 49 versículos restantes lo que hacen es demostrar por qué él puede decir con toda libertad que ama a Jehová, ¿no? Si usted ha leído atentamente puede ver muchas veces los salmos, el primer versículo es la conclusión de todo y él demuestra, es decir, es al revés. Nosotros al final ponemos la conclusión, pero en el pueblo hebreo era al revés. Se decía la conclusión o lo que tú creías y después lo demostrabas lo que estabas afirmando. Padre, te doy gracias y te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hemos podido alabarte. Gracias, Señor, porque hemos podido oír tu palabra, Señor. Y ahora te pedimos que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Vamos a buscar en Juan capítulo 4. Versículo 20. Aleluya. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tomen asiento, amado hermano. Vamos con la ayuda del Señor, con la presencia del Señor en el poder, es decir, en el Cristo Jesús, en nuestro Señor, dependiendo totalmente de Él. Vamos a estar predicando durante estos domingos sobre la adoración, amado hermano. La adoración. Nosotros necesitamos realmente entender lo que es la palabra adoración. Se decía al comienzo de la oración inicial que a veces hay mucho movimiento, hay muchas cosas que estamos haciendo durante el culto, ¿no? Algunos. Y porque posiblemente no entendemos lo que es la teología acerca de la adoración. Algunos veo que vienen sin Biblia, por ejemplo, ¿no? No tienen ni celular, no tienen, son creyentes, hablo de hermanos que son parte de esta iglesia, vienen al culto sin Biblia, ya sea ni el celular ni la física. Entonces, eso vamos a ir viendo qué significa eso, ¿no? Cuando alguien viene en esas posiciones, ¿no? De esa manera, cuando yo estoy aquí, estoy allá, como Marta, ¿no? Marta muy afanada, muy turbada. Ella creía que estaba haciendo lo mejor, pero Jesús le dice, tranquila, María es la que está haciendo la mejor parte. Todo tiene su tiempo, decía el salmista, debajo del cielo, todo tiene su hora. Y el culto no es para adorar a Dios, el culto es parte de la adoración a Dios. A veces nosotros decimos, yo vengo al culto a adorar a Dios, no es al revés. La adoración debe ser nuestro estilo de vida natural, normal, de todo creyente, convertido, transformado por Dios, que Dios ha hecho su obra, ¿no? ¿Qué sucede en este lugar los domingos, ¿no? Tú lo identificas como una experiencia emocional, pensamientos espirituales, o tal vez ciertos ritos, costumbres, tradiciones. La adoración no se define por el lugar, por el sentimiento o por un ritual o una liturgia. Dios establece en su palabra lo que es la adoración. Y este es mucho más alto y glorioso y gratificante de lo que la mayoría de nosotros nos imaginamos o entendemos. El primer mandamiento habla acerca de Dios y el segundo habla de que no pongamos imágenes, no pongamos a nada fuera de Dios. Nada, absolutamente nada. Y
si no entendemos la palabra adoración, lo que significa adoración, no vamos a entender nunca ni el primer mandamiento ni el segundo mandamiento de lo que Dios quiere realmente expresarnos. Entonces, Dios nos ayude, amado hermano, a poder en estos días, en base a la palabra de Dios, a demostrar y a entender lo que es la adoración, ¿no? ¿Por qué vienes a este lugar? ¿No? ¿Cuál es tu propósito principal cuando tú vienes a este lugar? No solamente los domingos, sino cada vez que vienes. Puede ser que vengas un día a orar o a estar aquí en el silencio de Dios, porque uno de los hábitos espirituales del creyente es el silencio. Hay momentos que nosotros hablamos mucho, estamos mucho en movimiento y no nos ponemos en silencio delante de Dios y de nosotros mismos, ¿no? A veces yo digo de que nosotros cuando oramos, a veces se convierte la oración en un monólogo, ¿no? Hablamos y nunca paramos. Pero la palabra está para eso, ¿no? Yo oro un tiempo y después debo ir a la palabra, porque Dios de una u otra manera me va a hablar a través de su palabra. Y muchas veces cuando Dios en su misericordia y en su gran amor que tiene hacia nosotros, en su providencia divina, leyendo la palabra te da la respuesta a lo que estás orando. Dios es increíble, amado hermano. Nosotros tenemos que venir a este lugar a tener una comunión con Dios profunda, ¿no? El tabernáculo, ¿para qué fue hecho el tabernáculo? Cuando tú miras el tabernáculo, no habían asientos, no había ninguna silla. ¿Lo ha visto usted que el tabernáculo no tenía sillas donde se sentaba el sumo sacerdote, los levitas? No tenía. No había. Hay que preguntarse, ¿por qué razón no había? No, porque Dios quería que tú estés atento, ¿no? Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, en lo que estabas ahí. Ahora, si lo simbolizamos el día de hoy, el tabernáculo simbolizaría comunión, ¿no? Era el lugar en que el hombre se iba a encontrar con Dios. Era el lugar donde, por ejemplo, en el día de la expiación era público, todo el pueblo tenía que estar mirando hacia el tabernáculo en el día de la expiación, que era una vez al año. Y el objetivo era que Dios hablara, que Dios ministrara, y muchas veces Dios no hablaba, sino que había muerte, ¿no? Porque el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no entraba en las condiciones que debía entrar, y Dios lo mataba. Como decía el otro día el pastor Carrasco, ¿no? José Carrasco, que a veces Dios sale a matarte porque no estás en orden, ¿no? Y Dios agarraba y mataba al sumo sacerdote y lo sacaban. No podían sacarlo, el sumo sacerdote tenía que entrar siempre con una soga atada a su cintura y lo jalaban nomás. No podían entrar al lugar santísimo, ¿no? Cuando nosotros entendamos como ayer predicaba el pastor Alves, ¿no? Uno de los objetivos principales de estar en este lugar es conocer a Dios a través de su palabra, ¿no? El conocimiento de Dios es que me va a llenar de temor de Dios y me va a hacer sabio, me va a hacer adorador, va a hacer que yo no ofrezca al Señor fuego extraño, que yo no diga que estoy adorando cuando estoy yo haciendo lo que yo quiero, lo que se me da la gana, a la manera mía, ¿no? Ayer, mientras predicaba el pastor Alves, me vino a la mente una famosa canción de Frank Sinatra, ¿no? Que fue uno de los más grandes cantantes que ha tenido el mundo, y él tenía su famosa canción, era A Mi Manera. Y si tú lo parafraseas, yo vivo como se me da la gana, sería, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, cuando quiero, y esa canción fue famosísima. Si ustedes quieren saber, busquen Frank Sinatra a mi manera y escuchen la letra y va a ver la rebelión del corazón del hombre. Como el hombre dice, yo quiero vivir como se me da la gana. Y muchas veces nosotros, como cristianos, conociendo la palabra de Dios, venimos a este lugar bajo, no como Dios quiere,
Por ejemplo, encontramos a esta mujer María, ¿no? La hermana de Lázaro. Ella está Jesús ahí y de un momento a otro aparece esta mujer. ¿Y qué hace? Se humilla delante del Señor, se tira al suelo, quebranta un perfume en un frasco de alabastro y unge al Señor con algo que costaba mucho dinero, el trabajo de un año. El trabajo de un año sin, es decir, 300 denarios significaba el pago, un denario se pagaba por cada día, significa que por lo menos 5 años de trabajo. 5 años de trabajo, esta mujer ungió el cuerpo del Señor y con su cabello, que con ello las mujeres honran a Dios, comenzó a secar y a besar los pies del Señor. ¿Haríamos eso nosotros? Esa es adoración. Eso es humillación total. Eso es reconocer que nosotros somos alguien que Dios nos ha mirado en nuestra bajeza, se ha acercado a nosotros. No solo vienes a este lugar, sino que venimos a lo más importante, es a renovar nuestra comunión con Dios en adoración. Cuando se canta, cuando los músicos tocan y se predica, el sermón no es que sea un fin en sí mismo. Eso solamente son agentes que Dios usa para llevarte a adorar. A veces tenemos esa teoría, ¿no?, de que lo más importante del culto es el mensaje. Sí, es importante, es trascendente, pero sobre todo ello, el propósito de por qué cantamos, por qué se toca, todo lo que se hace es llevarnos a adorar a Dios. No es como se ha metido y está metido en lo profundo de muchos cristianos que creen que adorar a Dios es cantar y tocar. Eso está ahí. Satanás ha cumplido su objetivo, lo ha logrado en muchos, de hacer creer que eso es adorar. Adorar es, te imaginas, adorar es aún más, porque el propósito de todo eso nos lleva a adorar a Dios. ¿Sabe lo que significa una mujer o alguien como tú que un día dice, he ahorrado 10 años, este es el esfuerzo, lo que Dios me ha bendecido, y vienes y lo traes y le dices, hermanos, esto es para construir el templo. Dios me ha tocado y no me deja dormir y no puedo, me acuesto, me levanto y en el día estoy y el Señor me demanda que lo entregue. Adorar es dar, adorar no es recibir. Por eso que recibimos para dar, recibimos de Dios para que podamos adorar. Todo lo que se hace en el culto, todo lo que se hace es para adorar a Dios. Si tenemos algo menos que eso en mente, no estamos agradando a Dios. Después de saber esto, si vienes al culto por lo que puedes sacar de la música, del sermón, si vienes al culto para ser bendecido, ya has perdido la razón por la cual existes. Estamos aquí para adorar a Dios y eso es dar, no recibir. Venimos a ofrecerle al Señor lo que Él nos ha dado, pero nosotros voluntariamente. Si le ofrecemos a Dios alabanza debido a su nombre, recibiremos de su mano, del Señor Jesucristo, con sus propias palabras. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si viniste a analizar la música, el sermón, si viniste a ser un espectador y después a criticar y después decir, yo ya sé lo que está enseñando ahí la hermana en la escuela bíblica, yo sé que los
que la iglesia de Creta estaba pronto a desaparecer porque había muchos soberbios, muchos autosuficientes. Y yo no soy como la iglesia de Creta. Y cuando dices eso ya estás igualito que ellos. Es decir, ¿por qué Pablo mandó a Tito? Porque ese era el problema, ¿no? Era una iglesia autosuficiente, una iglesia que no le adoraba a Dios, que había perdido la razón. Y el Señor envía a su siervo. Pues, ¿no? ¿Cuál era? Esos cretenses, glotones, dice, ¿no? No era muy agradable tener una comunión con los cretenses en esa condición, y aún la iglesia se había contagiado. Y a veces nosotros en este tiempo nos hemos contagiado del mundo, de lo que adora el mundo, y venimos con nuestra mente, con nuestro ser enchufados con el mundo. Todo lo que se hace en un culto, en una reunión de grupos pequeños, cualquier tipo, debe llevarnos al final a adorar a Dios. O ya hemos venido adorando a Dios y vamos a reafirmar nuestra adoración a Dios. Todo lo que se hace es estimular al corazón para adorar a Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, pero cuando ese corazón es cautivado por Dios, es transformado por Dios, se convierte en un centro de adoración a Dios. Y todo lo que hace va a ser agradar a Dios, querer agradar a Dios, porque no lo hace en su propia fuerza, lo hace en el poder de Dios, en la presencia de Dios. Aquellos que ya más o menos están encaminados, para ellos es fácil, porque ya vienen adorando a Dios. Algunos ya vienen adorando a Dios. Es fácil para algunos hermanos que tienen que estar antes de las 8 o a las 8 aquí y preparar las clases de escuela bíblica. No, no es cierto. Si su familia, si su esposo es cristiano y él ha entendido que es parte del servicio y lo hace con alegría, lo hace con gozo, eso es adorar a Dios. Y a veces solamente vienen cuatro niños, 8 niños, porque los padres dicen, no, el domingo es el día que voy a descansar, y a veces nos autodenominamos cristianos. Si la palabra de Dios dice que nosotros como iglesia hemos determinado en Cristo Jesús que el domingo es el día del Señor, ya no es mi día, ya es el día del Señor, en la cual el propósito principal debe ser adorar a Dios. ¿Preparamos nuestro corazón para adorar a Dios? Cuando te estás vistiendo para venir al culto y cuando vienes en camino hacia este lugar, está nuestro corazón ansioso, está deseoso, anhelante de adorar a Dios. ¿No hemos hecho esa pregunta? O algunos, como predicaba el día domingo pasado la pastora Rosario, que algunos ya están cansados, que ya no quieren escuchar, porque nos hemos hecho tardos. No porque no tengamos la capacidad mental de escuchar la palabra, nos hemos hecho tardo para entender la palabra, porque a lo que estamos prestos es darle atención a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones propias, a nuestra agenda propia. Por eso se decía, ¿no? ¿Cuántos años tienes ya en los caminos del Señor? Creo que dijo 5 años. Y sigues todavía tomando, no, creo que dijo 25 años, ¿no? 35 años, ya me acordé. 35 años dijo. 35 años después escribía la carta de los hebreos, ¿no? Que todavía sigues lactando del pecho de tu mamá. Es lo que quiere decir, ¿no? Se explicó. Bueno, quería escuchar el mensaje, lo había escuchado en una parte en Chalhuanca, pero no escuché todo, pero me interesó y lo escuché, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa iglesia, ¿cómo estaba? Ese grupo de hermanos, ¿cómo estaba? ¿Adoraban a Dios? No, no adoraban a Dios. 35 años en los caminos del Señor, o pónganle 30, o 25, o 10, o 5. O Sarashaya Taquía. ¿Alguna vez
no hemos hecho la pregunta si adoramos a Dios. Es nuestro principal propósito. Pero Dios nos ayude, hermano, en este tiempo, en estos días, en estos prédicas, estos domingos, a que Dios nos arrincone y nos obligue a tomar una decisión si adoramos a Dios o no. Al final, quien va a tomar la decisión eres tú. Yo tengo que tomar mi propia decisión y eso es lo que el Señor nos lleve realmente a esa posición. Que alguien venga, ¿no? Ustedes están viendo los boxeadores cuando están boxeando, ¿no? Y el que lo va a noquear, ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a una esquina, ¿no? Y ahí le da el golpe de gracia, ¿no? Ahí el Señor nos va a llevar a ver, ¿me adoras o no me adoras? Ya tú sabes, ya tú sabes lo que significa adorar. Y tú tienes que ser como esos y pelear a tu entrenador que tire la toalla. Sí, me rindo, Señor, te voy a adorar, como tú quieres, no como yo quiero. Queremos, en primer lugar, definir lo que es la adoración. En segundo lugar, ya sea lo estás haciendo o no. Porque al definir la adoración vas a entender si lo estás haciendo o no. Si lo haces, si no lo haces, lo harás. Es en tercer lugar. Y en cuarto lugar, tendrás que negar, si dices que no, lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la que nos enseña por qué tenemos que adorar. Mire, tremendo salmo, ¿no? 50 versículos, perdón. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Léanlo en su casa, hermano. Mire los 49 versículos, ¿por qué el salmista puede decir te amo? Te amo, te amo. No lo dice porque está inspirado y está pensando, no, hermano, él habla de sus experiencias con Dios. Habla de las cosas que Dios ha hecho con él. Y él cree que ese Dios seguirá haciendo. La adoración nos incumbe. Y creo que vamos todos nosotros a conocer más de lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es un honor pagado a un ser superior. Eso es adoración. Hablo definición secular en el tiempo en que se escribía. Honor pagado a un ser superior, eso es adoración. Una palabra muy sencilla, no era una palabra santa, ¿no? que se escribía en el tiempo de Jesús, pero significaba rendir homenaje, significaba dar honor, significaba reverenciar, significaba dar respeto, significaba alabanza, significaba gloriar a un ser superior, ¿no? A veces usted no ve a los políticos, eso es lo que les gusta a los políticos, ¿no? Que le rindan homenaje, que le den honores, que lo reverencien, que lo respeten, que lo alaben y que le reconozcan su logro, ¿no? La palabra, como digo, vuelvo a repetir, no era una palabra santa en sí misma, pero si vamos ya a lo que el Señor Jesús y los escritores y tanto tomando el Antiguo Testamento, vamos a entender lo que significaría. La palabra más prominente en griego es proskuneo, que significa besar hacia, venía de aquella antigua costumbre de besar la mano a un superior. ¿No venía? ¿Usted no ha visto que cuando ha visto las películas se presentan ante el rey y se inclinan y van casi arrastrándose y sin alzar la cabeza y llegan a la mano del rey o la reina y la besan? ¿Han visto muchas películas antiguas y hasta ahora tiene que ver sobre ello, ¿no? Entonces una persona inclinada en tierra, inclina la cabeza y besa la mano. Entonces, ¿a quién? Ese es el significado. También se usa para transmitir la idea de inclinarse o postrarse. Postrarse ante un ser superior, con un sentido de respeto, asombro, reverencia, honor y mensaje. Es importante, hermano, que entendamos, porque a veces algunos hermanos tienen esta idea, ¿no? De verdad que cuando no estudiamos la palabra, es fácil perder los propósitos de la palabra, ¿no?
Muchos creen que todas las palabras que se usan tanto en el Antiguo y el Nuevo, todas esas palabras han sido santas, ¿no? Las palabras eran santas, pero Dios se está comunicando a seres humanos, pecadores, ¿no es cierto? Nos comunica a nosotros, redimidos, y tenemos que hablar ¿a quién? A gente pecadora. ¿Te imaginas si todas las palabras eran del contexto santos? Entonces la Biblia se reduciría pues a un libro nada más. No, Dios tenía que usar a sus hijos y ellos tenían que usar lo que la cultura usaba para después darle verdadero sentido, el verdadero propósito, porque esa palabra había sido creada. Los hombres han agarrado, como estamos en guerra de palabras, en el primer capítulo lo que se enseña es que el autor de las palabras es Dios, pero los hombres lo han tomado y lo han distorsionado, lo han usado para otras cosas. Entonces el objetivo, cuando nosotros decimos esta palabra significa en griego, no es que estamos aquí, que sabemos algo, no hermano, algunos estamos tratando de explicar qué significaba en ese momento y cómo el Señor y el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, le dan el verdadero sentido. La pregunta es, ¿nos inclinamos ante Dios? No físicamente, hermano, sino nuestro espíritu, nuestra alma se inclina ante Dios. Venimos. A veces cuando reciben, por eso dice Pablo que hay que tener cuidado cuando se le da el encargo de ministrar a un neófito. De repente un neófito, un recién convertido, que recién está aprendiendo las cosas de Dios, se le da a que predique la palabra. Y él, en lugar, va a predicar, pero después se va a inflar, si no está preparado. No se va a inclinar y decir, Señor, que tú a mí, tú me estás hablando a mí, Señor, tú me estás haciendo entender, yo soy un pecador, me estás haciendo entender tu palabra, gracias, Señor, te estoy conociendo, yo no sabía que tú eras tan santo y eres más santo de lo que yo creo, pero ¿qué hace un neófito? Se llena, se infla, se pone como un pavo real, y hay que tener cuidado. Porque ese nos va a edificar, va a destruir. Nos postramos ante Dios, ante la grandeza de Dios, ante su amor, ante su misericordia, ante su santidad. Besamos su mano, por así decirlo. Sí, Señor, yo quiero, déjame. Es como por eso dice, no, bienaventurados los pobres en espíritu. Y hablo de pobreza extrema, que no tiene ni siquiera fuerzas para pedir, porque está en la peor condición de un ser humano. Esa es la pobreza extrema, que no tiene dinero ni que comer, y va postrado a pedirle a alguien que le dé algo para comer, o un abrigo, un sustento, lo que él necesita. Y se humilla delante de ese hombre. Un ser humano humillándose ante otro hombre. Pero cuando tú encuentras que nuestro Dios es un Dios de providencia, que nuestro Dios es, como decía ayer, se decía, Jehová mi pastor y nada me faltará. Yo voy ante Él humillado y le digo, Señor, tengo este problema, tengo esta crisis, tengo esta situación. Y le pido a Él, aunque no parezca, lo estoy adorando. Me humillo, le digo, no tengo nada, Señor, ya luché. Como decía el publicano, sé propicio a mi pecador. Yo he entendido que soy un pecador y todo lo que hago ya fracasé. Yo no puedo salir de la condición de pecador. Sea mi propicio. Nos inclinamos con respeto y honor ante Dios, dándole la gloria de vida a su carácter, a lo que Él es. Por eso es que es tan importante conocer los atributos de Dios. Esencialmente, entonces, la oración es dar lo que Dios nos da. Por eso David decía, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Por eso que el ofrendar, el diezmar, el dar tu tiempo para las cosas de Dios, el de servir. Aún puedes venir hasta cansado, agotado. Y tú quieres decir, no, yo tengo que ir a atender a esta persona.
Yo tengo que servir a esta persona. Yo quiero hacerlo. Y lo haces con alegría, con gozo, no quejándote. Y dice, ya no. Y llega un momento que Él te hace entender que no es ni tu vida te pertenece, ya no es la vida es de Él. Por lo tanto, nada de los bienes materiales que tienen es tuyo. Tú y yo somos solamente administradores de las cosas que tenemos. Por eso Pablo le dice que seamos hallados como buenos administradores en 1 Corintios capítulo 4, de los misterios de Dios, de las cosas que Dios nos entrega en sus manos. Adorar es dar honra y respeto a Dios. Por eso que nos reunimos en este lugar. Dios nos ayude, hermano, de verdad, que después de esta serie de adoración no haya tanto movimiento. No haya tanto movimiento. Bueno, los niños, hermano, ya Dios nos ayude y después algunos hermanos puedan entender y comprender más adelante que de repente ellos van a tener que irse con los niños a otro lugar y atender a esos niños mientras sus padres están aquí. De repente Dios tiene la salida para el tema de la escuela bíblica de los pequeños, ¿no? Que es a la hora del culto. Mientras el culto está, los maestros atienden y esos hermanos se van a sacrificar. Van a ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, que es su culto racional, y no van a estar en el culto y van a decir, yo vengo en la noche porque yo adoro a Dios. Yo no voy a dobletear, yo no voy a tripletear, yo vengo, yo soy un adorador. Porque mi vida es una vida de adoración. Porque yo amo a Dios. La razón de mi vida es Dios. Y Dios me da el privilegio de poder enseñar a niños pequeños. Le estoy sembrando la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y eso lo van a hacer con alegría. No va a haber cansancio, no va a haber agotamiento. Porque un día, hermano, estaremos por la eternidad adorando a Dios por siempre. Para eso hemos sido creados, para adorar a Dios. Dios cuando creó a Adán y Eva era para que lo adoremos. Hemos venido a dar y no a obtener beneficios, amado hermano. Porque a Dios lo dio todo. Qué más grande obra gloriosa de su muerte de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Su vida la dio por nosotros. La adoración es un deseo consumidor que me consume. Un fuego de dar siempre a Dios. Y comienza siempre con la entrega de nosotros mismos. Por eso dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Luego van a seguir nuestras actitudes del corazón y luego nuestras posesiones, ¿no? Por eso para esa joven, dar ese frasco de alabastro. Nosotros acá ninguno usa perfume, ¿no? Ahora los perfumes todos son imitación de perfume. Si tú quieres tener un perfume mínimo costará $500, $600. Los perfumes son de esencia, de aceite, que tú te echas, te puedes bañar y aún sigue el perfume, de verdad. Antes habían esos perfumes, ahora ya no hay. Son demasiado caros. Así es. Cuando tú adoras a Dios, Dios te perfuma con ese estilo de adoración. Donde tú vas, la presencia de Dios está. Porque eres un adorador y Dios está en ti. El Padre, el Hijo, y tú irradias la presencia del Señor. En Éxodo 30, esta es la introducción, amado hermano, de la adoración. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos alaban a Cristo, amado hermano? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios Padre Todopoderoso, que aquí está, amado hermano? Él tiene, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo. ¿Cómo es? Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. ¿Qué más? Yo me olvido, hermano. Pero te amo, Jehová, te amo, fortaleza mía, castillo mío, ¿no? Es decir, Él es nuestro Dios. Eso debe salir en forma natural en nosotros, ¿me entiende? Aquí
Todos debemos de abrir la boca cuando estamos alabando a Dios. Tenemos tanto por qué agradecerle a Dios, amado hermano. Tanto. ¿No? ¿O no? ¿Cuántos pueden decir que Dios lo rescató y lo salvó en el tiempo de la pandemia? Mire, Éxodo 30, 34 a 38. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estate y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en el polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera quisiere otro como este para olerlo, será cortado dentro de su pueblo. Tremenda advertencia. Solamente Dios te va a dar todo lo que tú y yo necesitamos para adorarle a Él. Todo. Si tú y yo buscamos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, en el capítulo, en Juan 4, 20 al 24, ¿sabe cuántas veces se repite la palabra adorar? 9 veces, en 5 versículos, 9 veces. Mire cómo el Señor está hablando a una mujer que estaba en una condición de pecado y que la palabra estaba funcionando en ella, y el Señor le habla de que ella tiene que adorar. ¿Cuánto más nosotros, amado hermano? Mire, esto son figuras de lo que es adorar. El tabernáculo, como dije, era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. La presencia de Dios teóricamente estaba ahí. Entonces, Dios le manda a Moisés que prepare este perfume y que lo tenga ahí permanentemente dentro del tabernáculo. Será para vosotros, dice, santísimo. Santísimo, no santo, sino santísimo. Será consagrado. Por eso escucha, hermano. Escuchemos bien todos. Si tú un día te atreves a decir, yo mi vida la consagro totalmente al Señor, ten cuidado lo que estás diciendo. Si Dios ha trabajado con tu vida permanentemente y después de mucho trabajo, tú tomas esa decisión, dale gracias a Dios. Pero pueden pasar muchas bendiciones como también pueden pasar muchas tribulaciones en tu vida. Y si tú dijiste ese compromiso, Dios lo va a hacer que tú lo cumplas. Y si no lo cumplas, Él te va a cortar. Él te va, como decíamos el otro día, como decía el pastor Carrasco, Él se va a encargar de cortarte, de matarte, y te va a llevar a su presencia. Porque Él no quiere que tú te pierdas, ¿me entiendes? No es que te manda al infierno por si acaso. No. Si tú entras en una agenda que Dios no tiene preparada para ti y te decides ir por ese camino, sabes a dónde estás entrando. Ahora, si Dios ha trabajado con tu vida, como con el profeta Jeremías, que antes de que fuese formado en el vientre de su madre, Dios lo planificó crear a Jeremías, porque él iba a ser el profeta que le iba a hablar al pueblo de Judá para que se arrepintiera, para que no fueran a Babilonia, sino que para que se fueran a Egipto. Para que se fueran a Babilonia y no a Egipto, perdóname. Aunque el pueblo no le hizo caso, pero para eso fue preparado él, uno de sus objetivos, hacerle volver a Dios. Que ellos tenían que aceptar el castigo de Dios, la disciplina de Dios. Hay momentos en que Dios va a disciplinar a su pueblo, pero el problema es aquellos hermanos o hermanos que Dios usa para anunciar ese tipo de mensaje. Ese tipo, ¿me entiendes? ¿Tú crees que es fácil venir y decirle a la gente, a la iglesia, Dios te va a hacer esto? Bueno, van a agarrar la Biblia y te van a decir, ese es un profeta loco, ese no tiene nada, bótenlo. Y los mismos religiosos que van a estar dominando la iglesia te van a hacer eso, ¿me entiendes? Y eso, pero si es Dios el que te manda y esa es la adoración que Él quiere que tú le brindes, para adelante.
Dice, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será sagrado para Jehová. Es decir, tú no puedes decir que eres un adorador y después vas a estar en otro lugar haciendo cosas indebidas. ¿Entiendes? Si Dios te da todo, Dios te bendice, te da una inteligencia, te da una sabiduría fuera de lo común. Es decir, y eres un instrumento de Dios. Y de un momento a otro eres seducido por el enemigo de las almas y comienzas a usar eso que te ha dado Dios para cosas en el mundo, para beneficio del mundo o beneficios tuyos, Dios te va a cortar. ¿Me entiendes? Dios te corta. Porque eso solamente es para Él. Dios te da todo eso para que tú lo adores. No es que tú estés aquí en un lugar, no. Si Él te va a usar como un maestro, si Él te va a usar como un pastor, si Él te va a usar como un misionero, si Él te va a usar, ya hablemos aún en cosas como profesional, en una área que la humanidad necesita. Él solamente es para eso. Y tú te vas a encargar en todo momento de darle la gloria a Él, porque Él es el que te va a preparar. Así como se prepara este perfume, que tiene un proceso y tiene que ser bien hecho, pues según el arte del perfumador, no era cualquiera que lo hacía. El que lo hacía tenía que seguir las indicaciones exactas. No es como, por ejemplo, vamos a tomar algo así rápido, ¿no? Yo quiero hacer lomo saltado. Y agarro, ¿cuál tiene plomo? Allá tiene lomo fino, papa, ¿qué más? Tomate, cebolla y los ingredientes. Y agarro todo eso y lo meto, ¿no? Meto a una olla y sin pelar, lavo la papa y la meto sin nada. Ya, tiene que salir lomo. ¿Saldrá lomo? No, no es cierto, no sale lomo. Sale cualquier cosa menos lomo. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? El experto sabe que primero tiene que preparar todas las cosas, ¿no? Pela la papa, el tomate, la rodaja como él quiere, como su forma como ha aprendido, ¿no? La carne también en los trozos que tiene que ser, la cebolla, todo lo va preparando y lo va haciendo. Dice ya, comienza a freír el ajo con el aceite, ¿no? Él mira y dice, no, ya está medio doradito, ya está, ahí agarra y comienza a echar la cebolla, porque saben, hermano, no es cosa de que, no. El experto, el que sabe cocinar, sabe en qué momento va echando cada cosa. Y al final, algunos le echan limón o situaciones X, ¿no? Y ya tiene después, o agarran o te lo llevan a medio cocer y te lo ponen en la mesa y ¡pum!, te lo flamean. Ese es el último toque del lomo saltado, ¿no? Todo eso, ¿qué cosa es? El arte del cocinero, ¿no? Pero si es el arte del perfumador, él sabía en qué momento iba a hacer las cosas y en qué momento iba a entrar esto, lo otro, y en partes iguales, dice. Así es Dios, hermano. Dios sabe en qué momento Él nos va procesando, ¿me entiende? Él va haciendo de nosotros lo que Él quiere. Él quiere que seamos adoradores y Él nos va a procesar, ¿me entiende? Él sabe de qué manera, porque Él es el perfecto perfumador. Él es el artista, el perfumista excelente, porque Él quiere que tú y yo olamos a Cristo, a la presencia de Dios, que tú y yo olemos a adoradores de Dios, donde vayamos, adoramos a Dios. No es que comenzamos, hermano, a predicar como locos la palabra. No. Si todo lo que tú haces, lo que Dios te ha dado, comienzas a hacerlo y ves un resultado, y se ve un resultado por eso, y dice, no, ese es el que está haciendo estas cosas, es Dios. O como José, ¿no es cierto? José fue preparado por Dios. Primero lo vendieron. Ahí fue, ¿no? Le metieron a la sartén, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Bastante tiempo. A la cárcel. No, lo fue preparando Dios. Primero en la casa de Potifar, la tentación, después en la cárcel. Y llegó el momento en que él estaba preparado para dirigir al pueblo. ¿Él algún momento negó a Dios? No negó, hermano. Por eso que él tenía autoridad ante el faraón. Entonces, esto es importante, que el que nos hace adoradores es Dios. Pero al final, tú y yo tenemos que tomar la decisión de lo que es realmente ser un adorador. Voy a ir avanzando y vamos a explicar esta parte que es importante entre lo que es un servicio, porque muchas veces confundimos ministerio con adoración.
No, a veces la iglesia tiene muchas Martas, o muchos Martos serían también, ¿no? Entonces, y confunden que cuando estamos sirviendo, y sirviendo, y sirviendo, pero nos olvidamos lo más importante, de adorar a Dios. La verdadera oración es mejor que el bienestar. La verdadera oración es mejor que la actividad religiosa, aunque sea buena, las cosas que hacemos. Y el bienestar es necesario y también lo es la actividad, pero la adoración es superior. Pero como no sabemos lo que es adoración, creemos que cuando estamos sirviendo, estamos adorando a Dios. No. Para que ese servicio sea realmente a Dios como adoración, primero yo tengo que decidir, no en mí, sino en el Señor, en su poder, que Él me lleve a hacer adoración. Entonces, el ministerio es lo que nos viene del Padre a través del Hijo, ¿no? El ministerio, Dios nos da el ministerio, Dios nos llama y nos da el ministerio. En el poder del Espíritu Santo y servir los unos a los otros. Dios, a través de Cristo, por el Espíritu, nos da dones espirituales para ministrarlo unos a otros. Ese es Dios. Pero Dios es el que tiene todo eso. Lo que tú haces es usar los dones, el ministerio, ejecutarlo en Cristo Jesús. Pero la adoración es parte de nosotros. Por eso que Pablo, cuando termina, del capítulo 1 al 11, termina su teología, dice: os ruego por la misericordia de Dios, como diciendo, mira, toda esta obra que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, ha sido por pura misericordia de salvarles y darle todos los beneficios que lleva la salvación en Cristo Jesús y lo que Dios quiere. Dice, pues, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. No dice, como consecuencia que ustedes ahora han entendido y han comprendido la obra gloriosa de Dios, de salvación y todo lo demás, ustedes ya van a adorar a Dios. No. Tú y yo tenemos que tomar la decisión si adoramos o no adoramos a Dios. Porque la adoración tiene que ser voluntaria. ¿Me entiendes? Dios no quiere nada forzado. Tú al entender, por eso digo, ¿no? Que cuando tú y yo vamos metiéndonos en la palabra y vamos entendiéndolo y conociendo a Dios, conociendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y la obra de Dios que se muestra en ella, porque todo lo que tú ves en la palabra, salvo los pecados de los hombres que hay ahí, es la obra de Dios. Dios obrando a través de los hombres, Dios haciendo cosas gloriosas. ¿Te imaginas al Moisés, que era tartamudo, porque era tartamudo, poniendo una vara en el mar y el mar abriéndose en dos, un mar inmenso, y delante de él no quedaba nada de agua y él pudo pasar y ordenar al pueblo que pasara? ¿Eso es glorioso o no es glorioso? Ver a un muerto de 3 días resucitado, oliendo a muerto ya, oliendo a muerto, salir con toda su mortaja, con todo, Lázaro va en fuera. ¿Y cuántas cosas más? ¿Qué Dios no ha hecho contigo? Mire, hace un momento la hermana Fortunata Cárdenas, su esposo Walter Larios, que a veces viene, su hermano, no me acuerdo su nombre de su hermano, y su esposa declararon que tenía cáncer, hermano. Y de verdad, los diagnósticos decían que tenían cáncer. Y esta semana que ha pasado, lo han operado a él. Lo han operado. Y lo que decían cáncer, ya no es cáncer. Ya no, solamente le han dejado una herida en el pie. Y que muy probablemente se va a recuperar. Todo, hermano, era él, el esposo. La esposa con cáncer, casi un cáncer terminal. La hija con una enfermedad tremenda. La nieta también, el hijo también. Pero Dios está obrando. Y Dios está haciendo un milagro en esa familia. ¿Eso qué cosa? ¿A qué nos convoca? A creer que Dios sigue haciendo milagros, señales, prodigios. Como se decía hace unos días, no es mirar el milagro, no es mirar la señal, es mirar al que hace los milagros, al que hace las señales.
a quien tenemos que ver, que es Dios. Y cuando nosotros vemos que el que lo hace es Dios, a Él es el que tenemos que decir, sí, Señor, tú lo hiciste y yo te quiero conocer más. Entonces ahí es donde yo comienzo a adorar a Dios. Yo tomo la decisión de seguir a ese Dios. Yo tomo la decisión de creer en ese Dios. Yo tomo la decisión de alabar a ese Dios. Yo tomo la decisión de entender su palabra, de conocerla a Él. Y como objetivo de ello, yo voy a adorar a Dios. Entonces la adoración es parte de nosotros. Tiene que ser parte de nuestra vida. Forma natural, normal, que Dios va a formar un corazón adorador. En cambio, el ministerio, los dones, es algo que es de Dios, no es tuyo. Dios te lo entrega para que tú lo administres. Pero en cambio, la adoración, Dios transforma nuestro ser interior, transforma nuestro hombre interior para convertirnos en adoradores. Pero, ¿quién va obrando? Dios por medio de su palabra. Por eso que es tan importante entender la razón principal por la cual nosotros existimos después de ser salvos. Para adorar a Dios, hermano. Si yo adoro a Dios, para mí va a ser normal y natural discipular. Si yo adoro a Dios, para mí va a ser normal y natural evangelizar. Si yo adoro a Dios, para mí va a ser natural cantarle a Dios. Si Dios me da los talentos y me da una voz increíble, no es para que yo me infle, es para que le cante a Dios. Y si Él quiere, me puede llevar también a través de ello a adorar a Dios. Si Dios me da los talentos para conocer instrumentos musicales, es para la gloria de Dios. Si Dios me da una sabiduría, una inteligencia fuera de lo común, me hace ingeniero, me hace mecatrónico, me hace economista, y Él lo hace, y yo administro bien eso, y comienzo, yo estoy adorando a Dios. Por eso que esta mujer pudo con toda libertad entregar ese frasco de alabastro, vaciar sobre el cuerpo del Señor. ¿Qué dijo Judas? Señor, ¿cómo es posible? 300 denarios, ¿a cuántos pobres hubiésemos ayudado? Y el Señor le va a decir, parafraseando, déjala en paz. Es mejor dar, es mejor adorar que dar bienestar. Ahí el Señor está diciendo, sí, los pobres son importantes, pero más importante es adorar a Dios. Lo que le das a Dios es infinitamente más importante lo que le das al hombre, a cualquier hombre. Eso no quiere decir que no sea importante dar a los hombres, es decir que lo más importante es dar a Dios. Es dar a Dios tu vida, tu tiempo, los dones, los talentos, todo lo que te ha dado es de Dios y tú se lo das a Él. Por eso que David podía decir, Señor, esto que el pueblo te ha traído es tuyo. Por eso él decía, de lo recibido de tu mano, Señor, habla en plural, eso te damos. No está hablando David había juntado un montón, hermano, de cosas. Él no dice yo, no, todo el pueblo ha entendido. El pueblo daba. El pueblo tenía esa libertad de hacerlo y lo hacía con total libertad. Por eso que es importante, amado hermano, de buscar una adoración espiritual y verdadera y aceptable. ¿Qué está buscando Dios? Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca lo aceptable. Dios busca el verdadero culto espiritual. Cada una de esas palabras deben ser entendidas. Y esperamos que entendamos cada palabra cuando terminemos de estudiar esta serie con respecto a la adoración. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores va a subrayar el Señor. Ahora es el tiempo de adorar a Dios. Ahora en este tiempo de crisis en el mundo, que la cosa está color de hormiga, la iglesia lo que tiene que hacer es adorar a Dios, amado hermano. Ahora más que nunca. Los verdaderos adoradores, ese es el texto, el lema. Dios quiere que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Él no nos quiere como falsos adoradores. Él quiere que nuestro Señor quebrante nuestro espíritu. Él quiere que nos humillemos hasta lo profundo. Así como el proskenú, que significa postrarse, y postrado besar la mano. O como esta mujer que no solamente le ungió, ella agarró y tomó los pies del Señor y con su cabello enjuagaba
una humillación total. Porque el Padre, nuestro Dios, está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos que saber lo que vamos a dar. Dios quiere que tú y yo seamos conscientes y lo hagamos con libertad, lo hagamos con gozo, lo hagamos con alegría. ¿Qué es la verdadera adoración espiritual? ¿Adoro a Dios? ¿Es la razón principal de mi vida? ¿Vengo fielmente, regularmente, con un profundo compromiso para adorar a Dios cuando vengo a este lugar? ¿O vengo a escuchar al pastor, a la hermana Charo, que enseña bien, al pastor ahí? Ah, mira qué bonito, en esa iglesia enseñan bien chévere la palabra de Dios. Ay, mira qué lindo acá. Y todo lo demás. Hay algunos que tienen ese problema, ¿no? No, hermano, si tú vienes por eso, ni adoras a Dios, ni conoces a Dios. Puedes saber mucho acerca de Dios, porque el que conoce a Dios, esa palabra va a trabajar en su vida y va a llevarlo a un proskenú, a una adoración, a humillarnos delante de Dios. Tú puedes escuchar un sermón ahora en YouTube, en Facebook, quedarte en casa, si no has venido a adorar a Dios, hermano. ¿Quién te gusta? ¿Te gusta ya me gusta quién? A este hermano me gusta, Luis Miguel Núñez, me gusta quién. Ah, tal, uy, mira, predica bien chévere, ¿no? ¿Pero qué? Cuanto más sepas, mayor demanda hay sobre tu vida. Estoy consumido por ese deseo hambriento de adorar a Dios. Me apresuro a entrar, llego temprano al culto. No como algunos que tienen la costumbre ya de siempre venir a la mitad del culto. Quiero ir terminando. Había un misionero que estaba en la Amazonía, ¿no? En la Amazonía profunda, y ya había estado en un lugar y se enteró que había otro lugar que él había ido y tenía que ir, pero tenía que trasladar todas sus cosas que él tenía. Y eran 3 días de camino y contrató a un grupo de personas de esa zona. El primer día el trabajo fue extenuante, el segundo fue más. Ya cuando llegó el tercer día, ninguno de las personas que cargaban pudieron levantarse. Y el misionero le pedía que se levantaran, que se movieran. Tenemos que irnos, tenemos que movernos, levántate, estamos en camino. Y nunca se movieron, estaban agotadísimos. Y fue donde el jefe y le dijo, jefe, tiene que hacer algo, tenemos que hacer que se muevan. El jefe, en forma sencilla, le dijo al misionero, amigo mío, simplemente están esperando que sus almas alcancen sus cuerpos. No sé si lo entendieron, pero si lo que lo entendió, tal vez Dios ha estado esperando mucho tiempo para que nuestra alma alcance nuestro cuerpo. Tu cuerpo está aquí. ¿Está tu alma aquí? ¿Estamos adorando a Dios en este lugar? Porque a veces viene nuestro cuerpo al culto, pero no viene nuestra alma y nuestro espíritu. Sí está, pero nuestra alma y nuestro espíritu están en otra nota. Están en otra cosa. Está nuestra alma y espíritu. Los 3 están conectados con Dios. Si tu mente, cuando tú estás aquí en este lugar, está en otras cosas, cualquier cosa, ya no estás adorando a Dios. A Dios se adora en espíritu y en verdad. El salmista dice en el Salmo 45:1, mi corazón está rebosando de la palabra buena. Es un salmo de alabanza y es muy importante. Nuestro corazón se desborda. ¿Es realmente lo que creemos? Es una manera, esto de, ¿no? Están esperando que su alma y su espíritu vuelva a su cuerpo, ¿no? Escuche la adoración. Es un corazón tan animado por la verdad de Dios que eventualmente se desborda en alabanza. Dios quiere que nuestro corazón arda con una verdadera alabanza, con una verdadera adoración, con una verdadera entrega. Que vengamos integralmente a cada culto, a cada reunión, a cada momento cuando tú te postras en ese lugar secreto ahí en tu casa, donde tú oras, donde tú estudias la palabra.
el espíritu, alma y cuerpo se postren a buscar el rostro de Dios. No solamente en este lugar, cualquier tipo de culto que tú rindas al Señor, cuando te preparas, en todo momento. Dios nos ayude, hermano, y entendamos lo que es la adoración y podamos ser de bendición. Primero, Dios a nuestras vidas y Dios nos use como instrumentos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Si te ha llamado a atender en la puerta, ahí lo harás. Si te ha llamado a limpiar los baños de la iglesia, ahí lo harás. ¿Me entiende? Porque a veces pensamos que solamente se sirve al Señor en lugares muy importantes, pero el que adora a Dios se siente privilegiado de servir en cualquier lugar al Señor porque es un adorador. Quiero terminar, yo sé que lo digo por tercera vez. Estábamos allá en Apurímac, en Paxica, ¿no? Y había un anciano que nos decían que tenía 98 años, ¿no? Yo lo miraba y no lo podía creer. Lo miraba y no lo podía creer, ¿no? Y él estaba parado, hermano, él había ido solo al culto, nadie lo había llevado al culto. Y le comencé a preguntar cómo se llamaba, me olvidé, Teodoro creo que se llamaba, y le pregunto, ¿cuántos años tienes? Y él me dice, y dice, no sabía. Y le dice, ¿cuándo naciste? Yo nací después de que terminó la fiesta del niño. Y dice que esa respuesta, ¿no? Entonces le pregunto a los demás hermanos lo que él estaba diciendo, que él nació en diciembre, a fines de diciembre, después de la fiesta de Navidad, ¿no? Es decir, esa es su forma de entender la vida, ¿no? Los pensamientos. ¿Qué cosa quiero decir con eso? Con este ejemplo que he terminado de ese misionero, así muchos estamos nosotros, ¿no? Agotados, totalmente agotados en las cosas del mundo, en la agenda del mundo, y venimos al culto de nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu y nuestra alma no está delante de la presencia de Dios. Dios nos ayude, hermano, a dejar los afanes de este tiempo cuando vamos a estar en un encuentro con Dios y lo hagamos como adoradores, como hombres y mujeres que necesitamos reafirmar nuestra comunión con Dios, ya que debemos estar siempre en comunión con Dios. Y el hombre y la mujer que está en comunión con Dios siempre está adorando a Dios. Padre, yo te doy gracias. Y te pido, Señor, que tú en mi vida trabajes de tal manera que me conviertas en un verdadero adorador que te adora en espíritu y en verdad, porque tú me estás buscando de esa manera, que yo sea un verdadero adorador. Señor amado, mira a mis hermanos que están aquí. Haznos entender la gran necesidad de que somos adoradores. No solamente cuando participamos de un culto, no solamente cuando estamos en nuestro hogar, en el lugar que siempre estamos delante de ti, sino permanentemente, aún en el trabajo, aún en el camino al trabajo, aún en los estudios, aún en la cocina, aún en los quehaceres del hogar, de las madres, de los que te quedan en el hogar y de aquellos que salen a trabajar o a estudiar, Señor, tú nos conviertas en adoradores, Señor. Que la razón principal por la cual hacemos es para reafirmar nuestra adoración a ti. Porque si salimos a trabajar, el que nos da el trabajo eres tú, el que nos sustenta eres tú, si tenemos trabajo independiente y buscamos cliente, el que nos lo das tú. Si tenemos un trabajo dependiente, el que ha creado esa empresa, Señor, eres tú, para que podamos ahí trabajar y en todo momento reconocer que dependemos totalmente de ti, y al entender que dependemos totalmente de ti, te adoramos, Señor, porque te agradecemos y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, aunque muchas veces podremos venir agotados, cansados, Señor, pero lo hemos hecho sabiendo que todo lo que hacemos al final va a terminar un día cuando tú vengas, o ya que tú vengas, antes de que tú vengas partamos, Señor, seremos llevados a tu presencia, y en tu presencia solamente lo único que hay que hacer es adorarte a ti. Y algún día cuando la iglesia, por segunda vez tú vengas, Cristo Jesús, tú levantarás a tu iglesia y después la traerás a este nuevo cielo, a esta nueva tierra, y establecerás en la nueva Jerusalén, Señor. Te estaremos adorando por siempre, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.